Unos jóvenes ricos se burlaron y humillaron a una anciana viuda en un restaurante elegante, hasta que la camarera callada reveló que había sido Navy SEAL y salió en su defensa. Comenta tu ciudad aquí abajo y suscríbete para unirte a nuestra comunidad global. Esta historia tiene un final que te dejará con la boca abierta. Las lámparas doradas de Level Up proyectaban su cálido resplandor sobre el restaurante más exclusivo de Manhattan, donde un solo plato costaba más que el salario semanal de la mayoría de la gente. Las copas de cristal tintineaban suavemente, la cubertería rozaba con delicadeza la fina porcelana, y el murmullo de conversaciones privilegiadas llenaba el aire como si fuera un perfume caro. Melissa Carter se movía entre las mesas con una gracia entrenada, el cabello oscuro recogido en una coleta ordenada, la espalda recta, a pesar del dolor en los pies después de un turno doble. A sus 27 años, había aprendido a volverse invisible en lugares como aquel, una habilidad que le había servido tanto ahí como en su vida anterior, de la que rara vez hablaba. Había sido Navy SEAL durante 6 años, una de las primeras mujeres en completar el entrenamiento brutal y ganarse el tridente. Había visto combate en lugares que la mayoría de los estadounidenses no podría ubicar en un mapa. Había salvado vidas, y también las había arrebatado. Había visto morir a amigos en sus brazos bajo cielos extranjeros. Pero una lesión en el hombro durante su última misión había puesto fin a su carrera militar hacía 18 meses. Y ahora se encontraba navegando otro tipo de campo de batalla, uno donde las armas eran el dinero y el estatus social en lugar de balas y bombas. El restaurante era su solución temporal mientras decidía su siguiente paso. El sueldo no estaba mal, las propinas eran generosas, y el trabajo la mantenía lo bastante ocupada como para no tener tiempo de recrearse en las pesadillas, que aún la despertaban a las 3 de la madrugada. Aquella noche estaba más concurrido de lo normal. Una fiesta privada había ocupado la parte trasera un grupo de jóvenes de entre 20 y tantos y 30 y pocos años, vestidos con ropa de diseñador, risas estridentes y la inconfundible arrogancia de la riqueza heredada. Melissa ya les había atendido 2 veces, soportando sus miradas despectivas y la forma en que hablaban de ella como si no estuviera ahí. El líder del grupo era imposible de pasar por alto. Alexander Blackwood estaba sentado en la cabecera de la mesa como un rey en su corte, con un traje a medida que probablemente valía más que su salario anual, el cabello oscuro perfectamente peinado, y una mandíbula lo bastante afilada como para cortar cristal. A sus 31 años, era el heredero del imperio hotelero Blackwood, una fortuna construida por su abuelo y ampliada por su padre, hasta convertirse en una marca global valorada en miles de millones. Melissa lo había reconocido en cuanto entró. Su rostro aparecía con frecuencia en revistas de negocios y columnas de chismes. El soltero más codiciado de Nueva York, el director ejecutivo Playboy que había asumido el mando de la compañía, tras la repentina muerte de su padre 2 años atrás, y que había sorprendido a todos demostrándose realmente bueno en su trabajo. Sin embargo, en ese momento se reía de algo que uno de sus amigos había dicho, y el sonido le raspaba los nervios a Melissa. ¿Había algo hueco en esa risa, algo performativo? Como si estuviera interpretando un papel más que disfrutando de verdad. Se dirigía de vuelta a la cocina cuando vio a la anciana sentada sola en una mesita junto a la ventana. La mujer había llegado hacía aproximadamente 1 hora, vestida con lo que claramente era su mejor atuendo, un vestido lavanda. Al menos 2 décadas pasado de moda, un collar de perlas que quizá había sido auténtico en su día, pero ahora mostraba signos de reparaciones cuidadosas, y unos zapatos que habían sido lustrados tantas veces que el cuero empezaba a agrietarse. Melissa ya la había atendido. La mujer se llamaba Dorothy, tenía 73 años, y había pedido el plato más barato del menú, con la deliberación cuidadosa de quien cuenta cada centavo. También había mencionado con un orgullo tranquilo que ese día habría sido su 50 aniversario de bodas. Su esposo Harold había fallecido 6 meses antes, y ella había decidido celebrar su amor visitando el restaurante donde él le había pedido matrimonio tantos años atrás. La historia le había hecho doler el corazón a Melissa. Le había invitado el postre sin decírselo,
alegando que era una tradición del restaurante en ocasiones especiales. Ahora, mientras observaba, vio a uno de los jóvenes del grupo de Alexander acercarse a la mesa de Dorothy. Se tambaleaba un poco. Claramente había bebido demasiado, con una sonrisa cruel jugando en sus labios. «Disculpe», dijo con voz lo bastante alta como para que se oyera en todo el salón. «Creo que quizás se ha perdido. El comedor social está como a 10 calles en esa dirección». Dorothy levantó la vista, la confusión y el dolor cruzando por su rostro arrugado. «Lo siento». «Este es Levelip», continuó el hombre pronunciando cada palabra lentamente como si hablara con una niña. «Es un restaurante muy caro para gente que realmente puede pagarlo». «Puedo pagar mi comida», dijo Dorothy en voz baja con un ligero temblor. «Mi esposo y yo solíamos venir aquí». «Oh, claro, seguro», replicó él, «cuando los dinosaurios aún rondaban la Tierra. ¿Verdad?». El hombre se rió de su propio chiste, girándose para asegurarse de que sus amigos en la mesa lo miraban. Y sí lo hacían. La mayoría también reía. Las manos de Melissa se cerraron en puños a los lados de su cuerpo. Sabía que debería alejarse. No era su pelea. Meterse podría costarle el trabajo que necesitaba para pagar el alquiler. Pero entonces, el hombre extendió la mano, cogió el bolso de Dorothy de la mesa y lo levantó como si fuera prueba de un crimen. «¿Qué es esto, Vantage? Lo encontró en un contenedor de basura, por favor», dijo Dorothy, intentando recuperar su bolso. «Perteneció a mi madre». «Oh, qué tierno. Una reliquia familiar». El hombre dejó el bolso colgando justo fuera de su alcance y las lágrimas empezaron a deslizarse por las mejillas ajadas de Dorothy. Nadie lo sabía aún, pero ese momento estaba a punto de cambiarlo todo. Melissa se movió antes de decidirlo de forma consciente. Años de entrenamiento tomaron el control su cuerpo, recordando lo que su mente había intentado olvidar. Cruzó el restaurante en segundos, sus pasos silenciosos sobre el mármol. «Devuélvale su bolso», dijo con una voz serena pero con un filo, que hizo que el hombre se quedara paralizado. Él se volvió para mirarla con las cejas alzadas, en una sorpresa exagerada. «¿Perdón? La chacha me acaba de hablar. He dicho que le devuelvas su bolso ahora». El hombre creía haber oído que lo llamaban Preston. Soltó una risotada incrédula. «¿O qué? Me vas a traer el aperitivo equivocado». Se volvió hacia la mesa. ¿Pueden creerlo, la camarera? Se cree que puede decirme lo que tengo que hacer. En la mesa, Melissa vio a Alexander Blackwood observar la escena con una expresión inescrutable. No se estaba riendo como los demás, pero tampoco estaba interviniendo. Sus miradas se cruzaron por un instante y algo pareció encenderse en los ojos de él. Vergüenza, culpa. ¿Le daba igual? «Última oportunidad», dijo Melissa en voz baja. Preston dio un paso hacia ella lo bastante cerca como para que pudiera oler el whisky caro en su aliento. «Escucha, preciosa. ¿Tienes alguna idea de quién soy, de quiénes somos? Con una sola palabra nuestra nunca volverás a trabajar en esta ciudad. Así que, ¿por qué no te largas y nos traes otra botella de Dom Perignon mientras los adultos se divierten?» A su espalda, Melissa oyó el sollozo ahogado de Dorothy. El sonido despertó algo en lo más hondo de su memoria. El llanto de aldeanos en un país devastado por la guerra, de niños que lo habían perdido todo, de inocentes, atrapados en el fuego cruzado de los juegos de hombres poderosos. Se había alistado en el ejército para proteger a quienes no podían protegerse solos. Una lesión en el hombro no había cambiado quién era en su esencia. «Te daré 3 segundos», dijo Melissa bajando la voz a un susurro que resultaba más aterrador que cualquier grito. «1». La sonrisa de Preston vaciló. «Me estás amenazando. 2. Estás loca. Que alguien llame al gerente. 3». Lo que ocurrió después no duró ni 2 segundos. La mano de Melissa se disparó no para golpear, sino para ejecutar una llave precisa de muñeca que había aprendido en el entrenamiento de combate cuerpo a cuerpo. Preston lanzó un grito de sorpresa y dolor, y su mano se abrió de manera involuntaria. Melissa atrapó el bolso antes de que cayera al suelo
y se lo devolvió a Dorothy en un solo movimiento fluido. Luego, manteniendo el agarre en la muñeca de Preston, aplicó la presión justa para obligarlo a caer de rodillas, el rostro contorsionado por la incomodidad. «¿Pero qué demonios?», jadeó él. «¡Suéltame! Esto es agresión». No respondió Melissa con calma. «Esto es yo pidiéndotelo amablemente. Si te estuviera agrediendo ya estarías inconsciente». Se inclinó más hacia él. «Ahora vas a disculparte con esta señora y lo vas a hacer de verdad. No voy a...» «¡Ay!», Preston gimió cuando ella ajustó un poco el agarre. Está bien. Lo siento. Melissa miró a Dorothy, que abrazaba su bolso contra el pecho con los ojos muy abiertos por la sorpresa. «Dorothy, te ha sonado lo bastante sincero». La anciana parpadeó. Luego una pequeña sonrisa temblorosa cruzó su rostro. «¿Qué? Creo que podría ser más sentido». Pese a la tensión, Melissa sintió que las comisuras de sus propios labios se movían apenas. «Ya la oíste, Preston». «Más sentido. Lo siento profundamente por mi comportamiento», dijo él jadeando. «Estuvo mal burlarme de usted. Soy una persona horrible. Por favor, perdóneme». Melissa lo soltó y él se echó hacia atrás tambaleándose, sujetándose la muñeca. Su rostro había pasado de la arrogancia a la furia, un enrojecimiento peligroso trepándole por el cuello. «Estás acabada», le escupió a Melissa. «¿Entiendes acabada? Mi padre está en el consejo de 6 empresas Fortune 500. Con suerte encontrarás trabajo limpiando baños cuando termine contigo». «Preston». La sola palabra cortó el caos como un cuchillo. Alexander Blackwood se había levantado de su asiento y caminaba hacia ellos. De cerca Melissa pudo ver que sus ojos eran de un gris verdoso impresionante como nubes de tormenta sobre el océano. Estaban fijos en Preston con una expresión de fría desaprobación. «Ya basta», dijo Alexander. El rostro de Preston se transformó en una mueca de traición dolida. «Alex, ¿viste lo que me hizo? Me atacó. Vi cómo acosabas a una anciana y te negabas a devolverle sus pertenencias cuando te lo pedían», replicó Alexander con tono uniforme. «Varias veces. Solo estaba bromeando un poco. Tu broma consistía en hacer llorar a una viuda de 70 y tantos años el día que habría sido su aniversario de bodas». La voz de Alexander siguió siendo tranquila, pero había acero bajo la seda. «Eso no es diversión. Eso es crueldad». El restaurante se había quedado completamente en silencio. Todos los clientes y empleados observaban cómo se desarrollaba la confrontación. Melissa vio al gerente, un hombre nervioso llamado Henry, merodeando cerca de la puerta de la cocina, claramente sin saber si debía intervenir. El rostro de Preston se retorció. «¿Te estás poniendo de su lado? ¿De una camarera cualquiera?» «Me pongo del lado de la decencia humana básica», dijo Alexander. «Algo que parece que tú has olvidado que existe». Se volvió hacia Melissa y por primera vez ella vio algo parecido al respeto en su mirada. «Le pido disculpas por el comportamiento de mi acompañante. Ha sido injustificable». Melissa lo estudió durante un largo momento. Tenía que admitir que era guapo objetivamente, casi de forma clínica, como si estuviera evaluando un arma bien diseñada. Pero ya había conocido a suficientes hombres poderosos como para saber que el encanto a menudo solo era camuflaje para algo más oscuro. «Su acompañante no es su responsabilidad», dijo por fin. «La gente toma sus propias decisiones». Algo se movió en la expresión de Alexander. Tal vez sorpresa por ser cuestionado en lugar de recibir agradecimientos. Antes de que pudiera responder, Preston lo apartó de un empujón y se dirigió a la salida. «Esto no ha terminado», escupió por encima del hombro. «Mis abogados se pondrán en contacto». El resto del grupo ya recogía sus cosas. El ambiente de fiesta estaba completamente arruinado. Una joven con vestido rojo le lanzó a Melissa una mirada de puro veneno mientras pasaba. Un hombre mayor de cabello plateado negó con la cabeza desaprobando. Solo Alexander se quedó de pie en medio del restaurante, como un hombre que de pronto se da cuenta de que estaba en el lugar equivocado.
¿Está bien, señora?, preguntó Melissa a Dorothy, dirigiendo su atención a lo que realmente importaba. Dorothy asintió aunque sus manos seguían temblando. Eso ha sido increíble. ¿Cómo ha hecho eso, lo de la muñeca? Melissa sonrió suavemente. Solía estar en el ejército. Aprendes algunos trucos. ¿En el ejército? Los ojos de Dorothy se agrandaron. ¿Era usted soldado, algo así? Entonces gracias por su servicio, querida. Y gracias por defenderme. Nadie había hecho algo así por mí antes. Todo el mundo merece ser tratado con dignidad, dijo Melissa simplemente especialmente en su aniversario. Hablando de eso, miró hacia la cocina. Voy a ver si el chef puede prepararle algo especial por mi cuenta. Dorothy negó con la cabeza. Oh, no podría de verdad. Insisto, es lo mínimo que puedo hacer por alguien que celebra 50 años de amor. Casi se había olvidado de que Alexander seguía ahí hasta que volvió a hablar. Quisiera pagar toda la cuenta de la señora, dijo. Y la suya por las molestias que le haya causado esta noche. Melissa se volvió hacia él. No es necesario. Lo sé, pero me gustaría hacerlo igualmente. Sacó una tarjeta de visita del bolsillo interior de su chaqueta y se la tendió. Y también me gustaría disculparme como es debido. Tal vez con un café algún día. Melissa miró la tarjeta, pero no la tomó. Señor Blackwood, yo sé quién es usted. Todo el mundo sabe quién es. Su cara sale en la portada de Forbes al menos 2 veces al año. Una sonrisa un tanto autocrítica tironeó de la comisura de sus labios. Los fotógrafos siempre me toman por el lado malo. Estoy segura de que usted cree que tiene un lado bueno, replicó Melissa con tono seco. Pero no me interesa un café, ni una cena, ni lo que sea que tenga en mente. Me interesa asegurarme de que esta señora tenga un buen resto de noche, y luego irme a casa a dormir antes de mi turno de mañana. Así que si me disculpa. Se dio la vuelta, no sin antes ver en su rostro una verdadera sorpresa. Sospechó que Alexander Blackwood no estaba acostumbrado a ser rechazado. Bien. Le vendría bien para el carácter. El gerente por fin reunió valor y se acercó retorciéndose las manos. Señorita Carter, ¿podemos hablar en privado, Melissa? Suspiró. Aquí venía. Claro, Henry. Lo siguió hasta un rincón tranquilo cerca de la bodega, ya calculando mentalmente cuánto dinero tenía ahorrado y cuánto tardaría en encontrar otro empleo. Lo que ha hecho ahí fuera. Empezó Henry. Ha sido inapropiado y poco profesional, terminó ella. Lo sé. Recogeré mis cosas. ¿Qué no, Henry? Parecía escandalizado. Iba a decir que ha sido lo más extraordinario que he visto en 30 años en este negocio. Melissa parpadeó. ¿No estoy despedida? ¿Despedida? Por favor, llevo años con ganas de hacer algo así con esa gente desde que entraron. La arrogancia, el sentimiento de superioridad, la forma en que trataron a la pobre señora Henderson. Negó con la cabeza. No, no está despedida, pero sí necesito preguntarle cómo hizo eso. Esa llave de muñeca. Durante un largo momento, Melissa se planteó mentir. Casi siempre era más fácil mantener enterrado su pasado, pero algo en esa noche había entreabierto una puerta que había mantenido cerrada mucho tiempo. Fui Navy SEAL, dijo en voz baja. Antes de esto. Los ojos de Henry se abrieron como platos. ¿Un SEAL? No sabía que las mujeres podían. Ahora sí, respondió ella. Desde hace unos años. Fui una de las primeras. Dios santo. Henry la miró con otros ojos como si la viera por primera vez. Y ahora está sirviendo mesas. Es una larga historia, se encogió de hombros. Lesión baja médica, necesitaba trabajo. Su restaurante estaba contratando. Bueno. Henry se irguió. No sé qué circunstancias la trajeron hasta aquí, señorita Carter, pero me alegro mucho de que lo hicieran. Miró hacia el comedor. El señor Blackwood sigue ahí fuera. Parece bastante interesado en usted. Me parece alguien que no está acostumbrado a oír la palabra no. No lo está, admitió Henry. Su padre era cliente habitual durante años, buen hombre generoso con las propinas. El hijo es diferente, más complicado. Hizo una pausa. Pero no es malo, creo. Solo perdido.
Melissa no tenía ningún interés en convertirse en la brújula de nadie. Será mejor que vuelva a mis mesas. Por supuesto, por supuesto. Pero señorita Carter la llamó Henry. Mientras se alejaba, pase lo que pase después de esto, gracias por recordarme que hay cosas más importantes que las propinas y las reservas. Cuando Melissa regresó al comedor, Alexander ya no estaba. Pero Dorothy seguía allí, y sonreía esta vez de verdad cálida y agradecida. «El joven lo ha pagado todo», dijo Dorothy. «Y le ha dejado esto». Le tendió una servilleta doblada. Dentro había un billete de $100 y una nota manuscrita con una caligrafía elegante. «Gracias por hacer lo que yo debería haber hecho. No lo olvidaré». Melissa miró la nota un largo momento. Luego guardó el dinero. No era tan orgullosa como para rechazar una propina que pagaría su factura de la luz, y tiró la servilleta. No necesitaba la gratitud de Alexander Blackwood. No necesitaba su aprobación. Y desde luego no necesitaba los sentimientos complicados que se habían agitido en sus ojos color tormenta cuando la miraba. Pero mientras terminaba su turno esa noche limpiando mesas y reponiendo cubiertos, no lograba sacudirse la sensación de que algo había cambiado, que los muros invisibles que había construido a su alrededor habían empezado a agrietarse de forma inesperada. Y en algún lugar al otro lado de la ciudad, en un ático con vistas a Central Park, Alexander Blackwood se sentaba a oscuras pensando en una camarera de manos firmes y ojos intrépidos, que lo había mirado como si fuera solo otro obstáculo que sortear, y no un premio que ganar. No se había sentido tan intrigado por alguien en años. Lo que sucedería después cambiaría sus vidas para siempre. Y antes de continuar, me encantaría saber desde dónde nos estás viendo. Deja tu ciudad en los comentarios. Y si estás disfrutando de esta historia, por favor dale like y suscríbete para más. Ahora veamos qué pasa después. 3 días después, Melissa corría a lo largo del Hudson al amanecer, cuando su teléfono empezó a vibrar con un número desconocido. Lo ignoró. Siempre lo hacía durante sus carreras matutinas. El recorrido de 5 millas era su meditación, su terapia, el único momento en el que los recuerdos de combate y pérdida se desvanecían en el ritmo de sus pies contra el asfalto. El teléfono volvió a vibrar una y otra vez. Con un suspiro frustrado bajó el ritmo hasta caminar y sacó el móvil. 4 llamadas perdidas del mismo número y un mensaje de texto. «Por favor, contesta. Soy Alexander Blackwood. Es urgente». Melissa miró la pantalla, el pulso acelerado por algo más que el ejercicio. ¿Cómo había conseguido él su número? El teléfono volvió a sonar. Esta vez respondió. ¿Cómo consiguió este número? Buenos días para ti. También su voz sonaba diferente por teléfono, más profunda de algún modo, más íntima. Puede que haya hecho una donación generosa a la obra benéfica favorita de Henry a cambio de tu información de contacto. Eso es una invasión de mi privacidad. Prefiero verlo como networking creativo. Hizo una pausa. Necesito verte hoy si es posible. Melissa reanudó el paso, su respiración volviendo poco a poco a la normalidad. Señor Blackwood creía haber dejado claro que... No se trata de café ni de cena, la interrumpió él. Es sobre Preston. Está presentando cargos por agresión en tu contra. Melissa se quedó helada. Que los abogados de su padre se pusieron en contacto conmigo esta mañana. Quieren que testifique que lo atacaste sin provocación. Me negué, pero van a seguir adelante igualmente. Pensé que deberías saberlo antes de que la policía llame a tu puerta. Durante un momento Melissa no pudo hablar. Había sabido que Preston intentaría vengarse, pero no esperaba que llegara tan lejos. Cargos por agresión significaban posible cárcel, antecedentes penales, el fin de cualquier esperanza de reconstruir su vida. ¿Por qué me dice esto?, preguntó por fin. Podría haberse quedado al margen. Porque lo que está haciendo es incorrecto. ¿Y por qué? Alexander vaciló. Porque vi lo que realmente pasó esa noche. Tú defendías a alguien que no podía defenderse sola. Eso no es agresión, es heroísmo. Los dedos de Melissa se cerraron con fuerza alrededor del teléfono. El heroísmo no paga abogados. No, pero yo sí puedo. Absolutamente no. Melissa.
No acepto caridad, señor Blackwood, especialmente de gente que no conozco. Entonces déjame ofrecerte un trabajo en su lugar. Las palabras salieron rápido como si las hubiera preparado con antelación. Mi empresa necesita a alguien con tus habilidades. Tenemos una división de seguridad que se encarga de protección ejecutiva, y llevamos tiempo buscando a alguien que supervise nuestros protocolos de evaluación de amenazas. Tu formación militar te hace especialmente cualificada. Melissa soltó una carcajada corta y sin humor. Me está ofreciendo un trabajo. Nos conocimos hace 3 días cuando puse a su amigo de rodillas. No es mi amigo. Es el hijo de uno de mis inversores. Y francamente ha sido un problema desde el día en que lo heredé. Junto con la empresa, la voz de Alexander se endureció. Lo que hizo con esa mujer fue despreciable. Lo que te está haciendo ahora es cobarde. No quiero formar parte de ello. Y contratarme es su forma de mandar un mensaje. Contratarte es mi forma de hacer lo correcto. Hizo otra pausa. Pero sí mandar un mensaje tampoco viene mal. El padre de Preston lleva años intentando presionarme. Esta es mi manera de plantarle cara. Melissa llegó a un banco con vistas al río y se sentó mirando cómo el sol teñía de oro el agua. Le dolía el hombro. Siempre le dolía en el aire frío de la mañana, un recordatorio constante de la lesión que había terminado con su carrera militar. ¿En qué consistiría exactamente este trabajo? ¿Por qué no vienes a mi oficina y lo vemos? Estoy en la Torre Blackwood en la 5ª Avenida Ático. Digamos, ¿mediodía? No he aceptado nada. Lo sé, pero tienes curiosidad. Y sospecho que ahora mismo no tienes muchas otras opciones, sin ánimo de ofender. Tenía razón, y los dos lo sabían. Melissa llevaba 18 meses viviendo de sus ahorros y de las propinas del restaurante. Su pensión militar apenas cubría el alquiler y el mercado laboral para ex-Navy SEAL, que no podían pasar un test físico completo, era prácticamente inexistente. Al mediodía dijo al fin, pero solo es una conversación nada más. ¿Entendido? Pudo oír la sonrisa en su voz. Me alegrará volver a verte, Melissa. Carter. Puedes llamarme Carter. Entonces, Carter, nos vemos a las 12. Colgó antes de que ella pudiera cambiar de opinión. La Torre Blackwood era un monumento de cristal y acero que dominaba el skyline de Manhattan. Melissa había pasado por delante decenas de veces, sin imaginar que algún día entraría por el vestíbulo principal, pasando junto a guardias de seguridad impecables, que miraban su ropa, pantalones de vestir negros, blusa blanca sencilla, y sus mejores tacones que le apretaban los dedos después de años con botas de combate, con un desdén apenas disimulado. El ascensor al ático requería una tarjeta especial. El guardia tuvo que llamar arriba para confirmar su cita, y aún así, parecía escéptico cuando le entregó la acreditación de visitante. Piso 52 dijo. La asistente del señor Blackwood la recibirá. El trayecto en ascensor tardó unos 45 segundos, pero se le hizo eterno. Melissa aprovechó para regular la respiración y contener la ansiedad que le había ido creciendo desde la llamada de Alexander. Había enfrentado a insurgentes armados, desactivado explosivos y sobrevivido a emboscadas en territorio hostil. Podía manejar a un multimillonario en una oficina elegante. Las puertas se abrieron a un área de recepción digna de una revista de diseño, líneas limpias. Arte moderno, ventanales de suelo a techo, con unas vistas vertiginosas de la ciudad. Una joven con maquillaje impecable y una tablet en la mano se acercó con una sonrisa ensayada. Señorita Carter, soy Victoria, la asistente ejecutiva del señor Blackwood. Está terminando una llamada, pero me ha pedido que la acompañe a su despacho. ¿Puedo ofrecerle algo? ¿Café, agua con gas o sin gas? Estoy bien, gracias. Victoria la guió por un pasillo decorado con fotografías en blanco y negro, la historia del imperio Blackwood. Hoteles en París, Londres, Tokio, Dubái, cortes de cinta con dignatarios, retratos familiares mostrando generaciones de gente rica y poderosa, que nunca había tenido que preocuparse por su próxima comida. La última foto delante del despacho de Alexander mostraban a un hombre que parecía una versión mayor de él, la misma mandíbula fuerte, los mismos ojos intensos, pero más cálidos, más accesibles.
Estrechaba la mano de un expresidente, ambos sonriendo a la cámara. El padre del señor Blackwood, dijo Victoria notando la mirada de Melissa. Murió hace 2 años. Un infarto. Muy repentino. Lo siento. Fue duro para todos. La máscara profesional de Victoria se resquebrajó un instante revelando un dolor auténtico. Era un buen hombre amable con todo el mundo, incluso con los becarios. Se corrigió enseguida recomponiendo su expresión. El señor Blackwood es muy diferente de su padre, pero está aprendiendo. Todos lo estamos. Antes de que Melissa pudiera responder, la puerta del despacho se abrió y apareció Alexander. Llevaba un traje gris carbón sin corbata, con el primer botón de la camisa desabrochado. El aire casual suavizaba sus facciones, lo hacía parecer menos una portada de revista y más una persona real. Carter dijo, y la forma en que pronunció su apellido le provocó un escalofrío inesperado. Gracias por venir. Gracias por el aviso sobre Preston, respondió ella. Alexander asintió con gesto grave. Puede que la policía aún aparezca. El padre de Preston tiene contactos en el departamento, pero ya he hablado con mi equipo legal y están preparados para representarte pro bono si hace falta. ¿Y por qué lo harían? Porque yo se lo pedí y porque revisaron las grabaciones de seguridad del restaurante y concluyeron que tienes un excelente caso de legítima defensa y defensa de un tercero. Hizo un gesto hacia su despacho. Por favor, pasa. Tenemos mucho de qué hablar. Su despacho era exactamente lo que ella esperaba, enorme, caro, decorado con la confianza de alguien que jamás había dudado de su lugar en el mundo. Un escritorio de caoba que probablemente costaba más que su apartamento, sillones de cuero, que parecía que nadie había usado jamás, una pared de cristal desde la que la ciudad se veía como una maqueta diminuta. Pero también había detalles inesperados. Una foto enmarcada de un joven Alexander con una mujer mayor, que debía de ser su madre, ambos riendo por algo fuera de plano. Un ejemplar gastado de El Gran Gatsby, sobre el escritorio con el lomo quebrado de tanto uso. Una pequeña planta en el alféizar ligeramente descuidada, como si alguien hubiera olvidado regarla. Siéntate, por favor, dijo Alexander indicando uno de los sillones. Y antes de empezar quiero disculparme por cómo te abordé en el restaurante. Fui torpe e insensible. No estoy acostumbrado a... Buscó las palabras. A que te digan que no completó Melissa. A que me vean, corrigió él en voz baja. La mayoría de la gente me mira y solo ve el apellido, el dinero, la historia familiar. Tú me miraste como si fuera una persona con defectos y todo. Y no te impresionó demasiado lo que viste. Te quedaste ahí plantado mientras tu amigo acosaba a una anciana, replicó ella. No es la mejor primera impresión. No es mi amigo, repitió Alexander. Pero tienes razón. Debería haber intervenido antes. He pasado los últimos 2 años aprendiendo que mantenerse neutral en momentos de injusticia te hace cómplice. Se dejó caer en el sillón frente a ella de pronto con un aire cansado. Cuando mi padre vivía, él era la conciencia de la empresa, el que recordaba a todos que el éxito no vale nada si sacrificas tu integridad para conseguirlo. Desde que murió he estado intentando averiguar quién soy sin él. Algunos días lo consigo. Otros... Hizo un gesto vago. Otros me quedo mirando mientras alguien intimida a una viuda y me quedo paralizado. Melissa lo observó buscando señales de manipulación o de teatro. Se había vuelto muy buena leyendo a la gente en el ejército. Su supervivencia había dependido a menudo de ello. Lo que vio en el rostro de Alexander no fue cálculo, sino algo más cercano al agotamiento. ¿Por qué me cuenta todo esto? Porque quiero que entiendas que mi oferta de trabajo no es caridad, ni lástima, ni culpa de Rico, respondió. Es el reconocimiento sincero de que tienes habilidades que mi empresa necesita y un deseo auténtico de corregir una injusticia que ocurrió en parte por mi inacción. Sacó una carpeta del cajón y la deslizó hacia ella. Esta es la oferta formal, jefa de evaluación de amenazas de la División de Protección Ejecutiva de Blackwood International. El salario es elevado, los beneficios son completos y trabajarás con algunos de los mejores profesionales de seguridad del sector. Varios de ellos también son veteranos. Melissa abrió la carpeta. La cifra en la línea de salario la hizo parpadear.
Era más de lo que había ganado en 3 años de servicio militar juntos. Esto es muy generoso. Es acorde a tus cualificaciones. Fuiste SEAL de la Marina durante 6 años. Completaste uno de los entrenamientos más exigentes del mundo. Tienes experiencia en entornos hostiles, protección de personal y evaluación de amenazas. La única razón de que no estés ya trabajando para una empresa privada de seguridad es... Mi hombro lo interrumpió ella. No puedo superar los requisitos físicos de la mayoría de trabajos de protección ejecutiva. Demasiado daño en el manguito rotador. Lo sé. Hice que mi equipo investigara tu historial. Levantó una mano antes de que protestara. Es un procedimiento estándar para cualquier contratación ejecutiva. Nada invasivo, solo registros públicos e información de servicio militar. Y noté que ninguno de esos requisitos físicos aplica a evaluación de amenazas. ¿Te dedicarás a analizar riesgos, elaborar protocolos de protección, entrenar al personal no, a derribar atacantes tú misma? Había hecho los deberes. Melissa sintió nacer un respeto a regañadientes. ¿Dónde está la trampa? No hay trampa, solo una condición. Alexander se inclinó hacia adelante, sus ojos color tormenta, encontrando los de ella. Me gustaría que supervisaras mi equipo de seguridad personal. No como guardaespaldas tengo muchos, sino como consultora. Alguien capaz de identificar vulnerabilidades en mis protocolos y ayudar a corregirlas. ¿Por qué yo? Porque hace 3 días dejaste fuera de combate a un hombre, el doble de grande que tú, en menos de 2 segundos, y mantuviste la calma todo el tiempo, respondió. Porque miraste a una sala llena de gente rica y poderosa, y no pestañeaste. ¿Y por qué? Se detuvo reapareciendo la sonrisa autocrítica porque confío en ti. Lo cual es raro teniendo en cuenta que te conozco desde hace menos de una semana, pero así es. Melissa cerró la carpeta y la dejó sobre el escritorio entre ellos. Necesito pensarlo. Por supuesto. Tómate el tiempo que necesites. Alexander se puso en pie y ella lo imitó. Pero sea lo que sea que ocurra con el trabajo, quiero que sepas que lo que escribí en mi nota iba en serio. Lo que hiciste esa noche fue valiente. No lo olvidaré. Le tendió la mano. Tras dudar un instante, Melissa se la estrechó. Su agarre era firme, la palma cálida, y algo pareció cambiar en el aire entre los dos, una conciencia que antes no estaba. Lo llamaré mañana, dijo ella. Lo estaré esperando. Casi había llegado al ascensor cuando Victoria la detuvo. Señorita Carter solo quería decirle... La asistente miró alrededor, asegurándose de que nadie escuchaba. Llevo 4 años trabajando con el señor Blackwood. Nunca lo había visto mirar a nadie como la ha mirado a usted hoy. Decida lo que decida sobre el trabajo, creo que debería saberlo. Melissa no supo qué responder, así que solo asintió y entró en el ascensor con la mente a toda velocidad, llena de posibilidades con las que no contaba aquella mañana al despertar. Tal vez no se trataba solo de un trabajo. Tal vez era algo mucho más complicado. Y por primera vez en 18 meses, esa idea no la aterrorizó tanto como debería. Melissa empezó a trabajar el lunes siguiente. El cambio de camarera a jefa de evaluación de amenazas fue brusco. Pasó de llevar platos a llevar tarjeta de seguridad, de memorizar platos del día, a memorizar planos de plantas y protocolos de evacuación. Pero el trabajo en sí se sentía natural, como volver a ponerse un uniforme que en realidad nunca se había quitado. Su oficina estaba en la planta 48, 4 pisos por debajo del ático de Alexander. Era más pequeña de lo que esperaba, pero bien equipada con varios monitores para revisar cámaras de seguridad y una pizarra blanca donde podía dibujar posibles vulnerabilidades. El primer día identificó 3 fallos en la seguridad del edificio que podrían haber permitido a alguien sin autorización llegar a las plantas ejecutivas. Alexander quedó impresionado. ¿Cómo es que nadie vio esto antes? Porque no lo estaban buscando, respondió Melissa. La mayoría de equipos de seguridad se centra en amenazas obvias. La entrada principal, el estacionamiento, el vestíbulo. Se olvidan de que los atacantes decididos piensan de forma creativa. ¿Y tú piensas de forma creativa? Me entrenaron para pensar como el enemigo. No es una habilidad que se pierda. Sus interacciones en esas primeras semanas fueron estrictamente profesionales.
Melissa mantuvo las distancias centrándose en construir relaciones con el equipo de seguridad y en ganarse su credibilidad. Sabía que algunos la resentían, una recién llegada mujer contratada por encima de sus cabezas, por lo que veían como un capricho del jefe. Se los ganó poco a poco, recomendación a recomendación, vulnerabilidad detectada y resuelta, crisis evitada. El asunto Preston se resolvió más rápido de lo que esperaba. 3 semanas después de su primer día, los cargos se retiraron discretamente. Los abogados de Alexander habían presentado las grabaciones del restaurante, junto con declaraciones de Dorothy Henderson y otros varios testigos. El padre de Preston, al parecer, estaba más interesado en proteger la reputación de su familia que en perseguir una vendetta contra una camarera que había humillado a su hijo. «Estás limpia», le dijo Alexander apareciendo en la puerta de su despacho con una sonrisa poco habitual. Preston se va del país una temporada. Vacaciones largas en Suiza. Su padre piensa que la distancia le vendrá bien a su imagen pública. ¿A su imagen o a la tuya? A ambas probablemente. Se apoyó en el marco de la puerta con una postura extrañamente relajada. Quería darte las gracias, por cierto. No solo por aceptar el trabajo, sino por todo lo que has hecho desde que llegaste. Solo hago mi trabajo. No haces mucho más. Entró en la oficina y cerró la puerta tras de sí. El equipo de seguridad te respeta. Victoria te adora. Incluso Marcus, mi jefe de operaciones, el que pensaba que contratarte era una pésima idea, me dijo ayer que eres lo mejor que le ha pasado a esta empresa en años. Melissa notó cómo se le subían los colores y apartó la mirada hacia los monitores. Me alegra que el trabajo sea satisfactorio. Es más que satisfactorio. Es excepcional. Alexander estaba ahora más cerca, lo bastante como para que ella pudiera oler su colonia, algo caro pero discreto, nada que ver con las fragancias abrumadoras que asociaba con los hombres ricos. Pero no he venido a hablar de trabajo. Su alarma interna se disparó. Señor Blackwood. Alexander. Creo que a estas alturas podemos prescindir de formalidades. Alexander. Su nombre se le hizo extraño en la lengua, demasiado íntimo, sea lo que sea que vaya a decir. No te estoy proponiendo nada indecoroso, la interrumpió con rapidez. Sé que no te interesa y lo respeto. Solo quería decirte que mi madre organiza una gala benéfica el mes que viene, el evento anual de la Fundación Blackwood, para organizaciones de veteranos. Dado tu pasado, pensé que quizás te interesaría asistir. Melissa parpadeó. ¿Me estás invitando a una gala como invitada, no como empleada? Tendrías la oportunidad de conectar con otros veteranos, hacer contactos con donantes que apoyan causas militares. Podría ser valioso para ti profesionalmente. Era una explicación razonable, pero Melissa percibió que había algo más bajo la superficie. Alexander sonrió con un brillo travieso. Y me gustaría que estuvieras allí como alguien a quien respeto, alguien de quien me sentiría orgulloso de presentar a mi madre. Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Melissa sabía que debería negarse. Involucrarse personalmente con su jefe era una idea terrible, receta segura para el desastre, justo el tipo de complicación que había evitado toda su vida adulta. Pero había algo en los ojos de Alexander, una vulnerabilidad, una necesidad genuina de conexión, que le recordó a los soldados con los que había servido, hombres y mujeres, que llevaban armadura por fuera y heridas por dentro que nadie más veía. No tengo nada apropiado para una gala, dijo por fin. Eso se puede arreglar. Y no sé bailar. Yo tampoco. Podemos hacer el ridículo juntos. A pesar de sí misma, Melissa rió. Era una risa áspera, poco usada pero auténtica. Está bien. Iré. Pero esto no es una cita. Entendido. Estrictamente profesional. 2 colegas asistiendo juntos a un evento de trabajo. Exacto. La sonrisa de Alexander se ensanchó, y por un instante pareció más joven, más ligero, como si el peso del legado de su padre se hubiera aligerado un poco. Le diré a Victoria que te envíe los detalles. ¿Y Carter? Sí, gracias. La gala se celebró en el Museo Metropolitano de Arte, en un espacio tan magnífico que Melissa sintió que entraba en otro mundo. Arañas de cristal iluminaban suelos de mármol. Cuadros de siglos de antigüedad observaban desde marcos dorados, y dondequiera que mirara, había gente rebosante de riqueza y privilegio,
hablando en susurros sobre carteras de inversión, casas de vacaciones y donaciones caritativas lo bastante grandes como para financiar países pequeños. Había permitido que Victoria la ayudara a elegir un vestido, un sencillo traje negro con escote modesto, y una abertura que se detenía muy por encima de la rodilla. Llevaba el cabello suelto por primera vez en mucho tiempo, cayendo en ondas suaves sobre sus hombros, y los pendientes de perlas que su abuela le había regalado por sus 18 años. Eran las únicas joyas elegantes que poseía. Alexander la esperaba en la entrada. Llevaba un smoking que le quedaba como un guante, el cabello oscuro ligeramente despeinado, los ojos color tormenta, brillando con algo que se parecía sospechosamente a la anticipación. «Estás preciosa», dijo simplemente. «Tú tampoco estás mal», replicó ella. «He tenido mucha ayuda», bromeó él. Le ofreció el brazo, y tras un momento de duda, ella lo aceptó. «¿Lista para enfrentar a los lobos?» «Me he enfrentado a cosas peores». «No lo dudo». Se abrieron paso entre la multitud y Melissa fue muy consciente de las miradas que atraían. Las conversaciones en susurros se detenían cuando pasaban. Móviles aparecían y desaparecían. Podía casi oír el chisme formándose en tiempo real. ¿Quién es esa mujer con Alexander Blackwood? ¿De dónde ha salido? ¿A qué se dedica? Ignóralos, murmuró Alexander inclinándose para que solo ella lo oyera. Siempre son así cuando aparezco con alguien nuevo. ¿Alguien nuevo? ¿Con qué frecuencia traes acompañante a estas cosas? Nunca, en realidad. Por eso están tan interesados. Antes de que pudiera responder, una elegante mujer de unos 60 años se acercó a ellos. Tenía los mismos ojos y la misma mandíbula de Alexander suavizados por la edad y una calidez genuina. Alexander cariño le besó la mejilla y luego se volvió hacia Melissa con una mirada escrutadora. «Y tú debes de ser Melissa. He oído hablar mucho de ti. Mamá, ella es Melissa Carter. Carter, esta es mi madre, Eleanor Blackwood». «Señora Blackwood». Melissa le tendió la mano. «Es un honor conocerla». «El honor es mío, querida. Cualquiera capaz de dejar a Preston Whitfield de rodillas se merece una medalla, no solo un apretón de manos». Los ojos de Eleanor centellearon con una picardía que le recordó a su hijo. «Ese chico ha sido insufrible desde que estaba en pañales. Ojalá hubiera estado ahí para verlo». «Mamá», protestó Alexander. «Oh, calla. A mi edad me puedo permitir un poco de schadenfreude». Eleanor tomó del brazo a Melissa y empezó a llevársela dejándolo atrás. «Ven, querida. Quiero presentarte a gente que realmente merece tu tiempo». Alexander tuvo que arreglársela solo durante un rato. Melissa miró hacia atrás. Él se encogió de hombros indefenso y articuló un silencioso «Lo siento», pero sonreía, y ella se dio cuenta de que ese había sido su plan desde el principio: ponerla en la órbita de su madre, dejar que Eleanor formara su propia opinión sin influencias. Era una prueba, comprendió, pero no del tipo al que estaba acostumbrada. Las 2 horas siguientes fueron un torbellino de presentaciones. Eleanor parecía conocer a todo el mundo, y más importante, sabía exactamente con quién debería hablar Melissa. Generales retirados que habían servido en los mismos teatros de operaciones veteranos, que habían pasado a los negocios, o la política, filántropos, que financiaban programas para soldados heridos. Cuando finalmente la liberó, Melissa tenía una docena de tarjetas de visita y 3 ofertas de trabajo potenciales. «Tu madre es increíble», le dijo a Alexander cuando por fin lo encontró con una copa de champán en la mano frente a un Monet. «Es aterradora», corrigió él, «pero sí también increíble. Fue enfermera militar antes de casarse con mi padre». «¿Lo sabías?», Melissa negó con la cabeza. «¿Vietnam?» Vio cosas que todavía le provocan pesadillas, aunque nunca lo admitirá. «Creo que eso es parte de por qué le interesas tanto». Bebió un sorbo. «¿Le recuerdas a ella cuando tenía tu edad, fuerte, independiente e intransigente?» «¿Te lo ha dicho?» «Me ha dicho que deje de hacer el idiota y te invite a cenar de verdad en lugar de esconderme detrás de excusas de trabajo y galas benéficas». El corazón de Melissa dio un vuelco. «Alexander». Lo sé. No estás interesada. Somos colegas, distancia profesional, ya me lo sé».
Dejó la copa. Pero Carter, necesito que sepas algo. Estas últimas semanas trabajando contigo, viéndote cada día, me han cambiado. Me has obligado a ser mejor, a pensar distinto, a dejar de vivir de mi apellido y ganarme el respeto que la gente me da. Eso no es por mí, es por ti. Porque me mostraste lo que es el valor real, continuó. No el que viene del dinero o del poder, sino el que hace que una persona se levante por una desconocida en un restaurante lleno de gente, sin importar las consecuencias. Le tomó la mano y esta vez ella no la retiró. No te estoy pidiendo una relación. No te pido nada que no quieras dar. Solo te pido una oportunidad, una cena. Si después decides que quieres mantener las cosas estrictamente profesionales, lo respetaré. Lo prometo. La multitud se arremolinaba a su alrededor, copas tintineaban, las risas rebotaban contra el mármol. Pero en ese momento parecía que solo existían ellos dos. Una cena, dijo Melissa al fin. Solo eso. La cara de Alexander se iluminó con una sonrisa que hizo que el corazón de ella hiciera algo complicado. Eso es todo lo que necesito. Lo que ninguno de los dos sabía era que esa simple cena desencadenaría una cadena de acontecimientos que ninguno podría haber previsto. Su primera cita real fue en un pequeño restaurante italiano de Brooklyn que Alexander había descubierto años atrás, cuando aún estaba en la universidad, y su padre seguía vivo. Era el tipo de lugar que no acepta reservas ni se preocupa por los límites de la tarjeta de crédito. Solo buena comida, raciones generosas y una familia que llevaba sirviendo al barrio 3 generaciones. No es lo que esperaba, admitió Melissa mirando los manteles de cuadros y las sillas desparejadas. Pensé que me llevarías a algún sitio con 3 estrellas Michelin y código de vestimenta. Quería que vieras que no siempre se trata de sitios lujosos. Alexander llenó su copa con un Chianti sencillo, nada que ver con las botellas de $1000 que habían visto en la gala. Mi padre solía traerme aquí cuando era niño. Decía que las mejores comidas no tienen que ver con el precio, sino con la compañía. Tu padre parece que era un hombre sabio. Lo era. Y todavía estoy aprendiendo cuánto no supe valorarlo mientras vivía. Hablaron durante horas. Melissa se sorprendió a sí misma abriéndose de un modo en que no lo había hecho desde que dejó el ejército. Le contó su infancia en un pequeño pueblo de Ohio, su madre que había muerto cuando ella tenía 12 años, su padre que se había vuelto a casar con una mujer con la que casi no se hablaba. Le contó cómo se había alistado en la Marina a los 18, el orgullo que sintió la primera vez que se puso el uniforme, el día en que ganó su tridente, y se convirtió en una de las primeras SEAL femeninas de la historia. Y luego, despacio vacilante, le habló de la misión que había puesto fin a su carrera. Estábamos en Afganistán, dijo en voz baja con la mirada fija en la vela que parpadeaba entre ellos. Un pueblo cerca de la frontera con Pakistán. Teníamos que sacar de allí a un contacto local que nos pasaba información sobre movimientos talibanes, pero era una trampa. Sabían que íbamos. Alexander escuchó sin interrumpir con expresión seria. Perdimos a 3 hombres aquella noche. Buenos hombres, mejores que yo en muchos aspectos. La voz se le quebró y tuvo que hacer una pausa para recomponerse. A mí me alcanzó una bala en el hombro mientras intentaba poner a salvo a uno de ellos. El médico dijo que tuve suerte. Unos centímetros más a la derecha y habría ido directa al corazón. Pero el daño fue demasiado. Ya no podía cumplir los requisitos físicos. Lo siento, dijo Alexander en voz suave. No lo sientas. Tomé decisiones y viví con las consecuencias. Eso significa ser soldado. Alzó la vista para mirarlo. Lo que no puedo soportar es la sensación de ser inútil. Sentir que mis mejores días quedaron atrás, que ahora solo estoy fingiendo vivir. Alexander le tomó la mano al otro lado de la mesa. No eres inútil. Eres la persona más capaz que he conocido. Y tus mejores días no quedaron atrás. Están delante. Serán diferentes quizá, pero todavía están por venir. Algo cambió entre ellos en ese momento. Una barrera que Melissa no sabía que seguía levantada se vino abajo. Cuando Alexander se inclinó sobre la mesa para besarla, ella no se apartó. Las semanas siguientes fueron un torbellino de momentos robados e intimidad creciente.
Al principio mantuvieron la relación en secreto. Melissa era muy consciente de las dinámicas de poder, y Alexander protegía su vida privada de manera que la sorprendió. Pero poco a poco, inevitablemente la gente empezó a darse cuenta. Victoria, siempre observadora, fue la primera. No dijo nada de forma directa, pero empezó a programar las reuniones de Melissa cerca del despacho de Alexander, y siempre parecía tener 2 cafés preparados cuando cualquiera de los dos llegaba por la mañana. El equipo de seguridad fue el siguiente. Había miradas cómplices, susurros que se cortaban cuando Melissa pasaba. Esperaba resentimiento, pero encontró algo más cercano a la aprobación. Al parecer, Alexander tenía fama de salir con socialités superficiales y actrices de segunda fila. El hecho de que estuviera interesado en alguien con sustancia se veía como un paso adelante. Pero no todo el mundo estaba contento. «He oído que te has acercado bastante al señor Blackwood», dijo una voz a su espalda una tarde cuando Melissa salía de la oficina. Se volvió para ver a una mujer alta, rubia, perfectamente arreglada, de esa forma que gritaba dinero antiguo. Tenía el rostro vagamente familiar, aunque Melissa no supo identificarla de inmediato. «Lo siento. Nos conocemos, no oficialmente. Soy Vivian Whitfield». Sonrió, pero la sonrisa no le llegó a los ojos. La hermana de Preston. La guardia de Melissa se disparó. «¿Puedo ayudarla en algo? Solo quería presentarme. He oído mucho sobre ti». El tono de Vivian era amable, pero había veneno debajo de la seda. «La camarera que puso a mi hermano en su sitio. La Navy SEAL que ha captado la atención de Alexander Blackwood. Toda una historia de Cenicienta. No me interesa ser la Cenicienta de nadie». «¿No, entonces? ¿Qué es lo que te interesa? ¿El dinero? ¿El poder? ¿O solo se trata de trepar todo lo que puedas antes de que alguien note que no encajas?» Melissa sintió la ira encenderse en su pecho, pero mantuvo la expresión neutra. «Creo que esta conversación ha terminado. Termina cuando yo lo diga». Vivian dio un paso más cerca, su perfume llenando el espacio. «Quiero que entiendas algo, señorita Carter. Mi familia lleva conectada con los Blackwood 3 generaciones. Tenemos inversiones, alianzas, compromisos sociales que se remontan décadas. Alexander se suponía que debía casarse con alguien adecuado, alguien que comprendiera su mundo. Siento decepcionarla». «¿Lo harás?» La sonrisa de Vivian se afiló. «No sé a qué juego estás jugando, pero lo averiguaré. Y cuando lo haga me encargaré de que todo el mundo sepa exactamente qué tipo de persona ha dejado entrar Alexander en su vida». El ascensor llegó con un ding, y las puertas se abrieron. Melissa entró y se volvió para mirarla una última vez. «Me he enfrentado a suicidas con explosivos, interrogatorios hostiles y combatientes talibanes con nada más que un cuchillo en mi entrenamiento», dijo con calma. «Tus amenazas no me asustan. Pero te daré un consejo gratis: si vienes a por mí o a por Alexander, más vale que no falles, porque no doy segundas oportunidades». Las puertas se cerraron sobre la expresión estupefacta de Vivian. Melissa no se lo contó a Alexander de inmediato. No quería preocuparlo ni parecer incapaz de pelear sus propias batallas. Pero con el paso de los días, empezó a notar cosas: un fotógrafo que parecía seguirla, preguntas de reporteros sobre su pasado, un artículo de tabloide especulando sobre la misteriosa nueva novia de Alexander Blackwood. La presión aumentaba y Melissa tenía la incómoda sensación de que Vivian acababa de empezar. Todo explotó 3 semanas después, en un evento de empresa donde Alexander iba a anunciar una importante adquisición. Melissa estaba allí en calidad oficial, vigilando a la multitud en busca de posibles problemas. No esperaba que el problema viniera desde dentro. El reportero apareció justo cuando Alexander terminaba su discurso, un joven con mirada hambrienta y grabadora en mano, lanzando preguntas que atravesaron los aplausos como balas. «Señor Blackwood, ¿es cierto que su novia fue sometida a consejo de guerra durante su tiempo en el ejército Fuentes? Dicen que estuvo involucrada en un incidente donde murieron civiles». La sala se quedó muda. Todas las miradas se clavaron en Melissa, que sintió cómo se le helaba la sangre. No era verdad. No tal como él lo contaba.
Pero había suficiente verdad enterrada en la mentira como para hacer daño la misión en Afganistán, las bajas civiles, fruto de información de inteligencia errónea, la investigación que la había exonerado, pero que seguía en su expediente. Alguien había hurgado muy profundo a alguien que quería destruirla. Alexander se apartó del atril el rostro una máscara de furia controlada. Este evento ha terminado. Seguridad, por favor, saquen a ese hombre. Pero el daño ya estaba hecho. Los móviles estaban grabando todo. Al día siguiente, la historia estaría en todas partes, y Melissa supo con una certeza nauseabunda que su pasado por fin la había alcanzado. Las siguientes 48 horas fueron una pesadilla. La noticia se difundió como incendio en redes sociales, con cada versión añadiendo adornos y distorsiones. Para cuando los grandes medios la retomaron, Melissa había pasado de ser una veterana condecorada a una soldado deshonrada acusada de crímenes de guerra. El equipo de relaciones públicas de Alexander se volcó en la contención de daños. Publicaron un comunicado confirmando que Melissa había sido investigada y exonerada. Localizaron a sus antiguos mandos que hablaron sobre su servicio ejemplar. Incluso encontraron al analista de inteligencia cuya información equivocada había llevado a las muertes civiles, un hombre ya fuera del ejército dispuesto a asumir su parte de responsabilidad. Pero nada de eso importó. En el tribunal de la opinión pública la verdad era menos importante que la narrativa. Y la narrativa era que Alexander Blackwood se había dejado seducir por una mujer con un oscuro secreto. «¿Deberías despedirme?», le dijo Melissa la segunda noche, sentada en el ático de Alexander con las luces de la ciudad brillando debajo. «Corta tus pérdidas antes de que esto destruya todo lo que has construido». «¿No?». Alexander negó de inmediato. Alexander, sé razonable. El precio de las acciones ya ha caído un 2%. Los Whitfield han pedido una reunión de emergencia del consejo. ¿Tu madre? Mi madre me llamó esta mañana para decirme que si te dejo ir, no me dirigirá la palabra nunca más. Una sombra de sonrisa cruzó su rostro. Sus palabras exactas fueron: «Ni se te ocurra dejar que esos buitres ganen». «Esto no va de ganar», dijo Melissa. «Va de sobrevivir». «Mi empresa, mi reputación, no significan nada sin mi integridad», respondió él. «Cuando mi padre murió, heredé una compañía construida sobre sus valores, justicia, lealtad, apoyar a la gente cuando es difícil. Si te abandono en cuanto las cosas se ponen feas, traiciono todo lo que me enseñó. No valgo la pena que destruyas tu vida. Déjame a mí decidir eso». Se quedaron en silencio largo rato mirando las luces de Manhattan parpadear en la oscuridad. «Tengo que contarte algo», dijo finalmente Melissa. «Sobre lo que realmente pasó en Afganistán. No tienes por qué». «Sí, tengo». Tomó aire. La inteligencia que recibimos era incorrecta. El contacto que íbamos a extraer llevaba semanas comprometido. Los talibanes sabían que íbamos porque él se lo dijo. Y cuando entramos en aquel pueblo, cerró los ojos, había familias, mujeres, niños. Según nuestros datos no debía haber nadie allí, pero lo sabía. Las bajas. 7 muertos, 3 de ellos niños. La voz de Melissa era apenas un hilo. No disparamos sobre ellos. Fueron los talibanes. Los utilizaron como escudos, como distracción. Pero nosotros estábamos ahí. Nosotros fuimos el motivo de que los talibanes atacaran. Si no hubiéramos ido, entonces tu contacto habría sido ejecutado, la interrumpió Alexander con suavidad, y la inteligencia que había recopilado se habría perdido. Estabas cumpliendo con tu deber, Carter, obedeciendo órdenes basadas en la mejor información disponible. Las muertes no fueron culpa tuya. Díselo a las 7 familias que perdieron a sus seres queridos, susurró ella. La guerra es horrible. Nunca he estado en combate, pero eso lo sé. Y sé que gente buena a veces queda atrapada en situaciones imposibles. Eso no los convierte en malos, los hace humanos. Melissa por fin lo miró. Sus ojos grises estaban llenos de algo que no esperaba, ni lástima ni juicio, sino comprensión. Aceptación. «¿Cómo puedes decir eso?», preguntó. «Apenas me conoces, sé lo suficiente». Le tomó la mano. «Sé que arriesgaste tu vida por desconocidos.
Sé que cargas con el peso de decisiones que no tomaste y muertes que no pudiste evitar. Y sé que a pesar de todo sigues teniendo el valor de presentarte cada día y tratar de hacer lo correcto. Le apretó la mano. Ese no es el perfil de una criminal de guerra. Es el perfil de una heroína que nunca recibió el reconocimiento que merecía. Por primera vez en años, Melissa sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Se había pasado tanto tiempo construyendo muros para protegerse del juicio ajeno, que había olvidado cómo se sentía ser realmente vista. No te merezco, susurró. Ahí te equivocas, dijo Alexander. Nos merecemos el uno al otro. Dos personas dañadas intentando aprender a ser mejores juntas que por separado. La besó entonces suave y lentamente, y por un instante el caos del mundo exterior desapareció. Pero el caos estaba lejos de terminar. La reunión de emergencia del consejo se programó para el viernes. Melissa, por supuesto, no estaba invitada, pero Alexander le dio actualizaciones a lo largo del día. El bloque Whitfield presionaba para una moción de censura. Otros consejeros estaban indecisos, preocupados por la imagen de la compañía, pero reacios a ir contra el director ejecutivo sin motivos sólidos. Va a estar muy reñida, admitió Alexander por teléfono durante un receso. Depende en gran parte de si puedo convencer a los indecisos de que este escándalo acabará pasando. ¿Y pasará? No lo sé. Pero no les voy a mentir. Les diré la verdad y dejaré que decidan. Y si votan en tu contra, entonces veré qué hago después. Pero no voy a abandonarte, Carter. Pase lo que pase. La reunión duró 4 horas. Melissa pasó ese tiempo en su despacho, incapaz de concentrarse mirando el móvil cada 30 segundos. Cuando Victoria apareció por fin en la puerta, su expresión no revelaba nada. Bueno, la votación fue 8-6, dijo. A favor del señor Blackwood. Los Whitfield están furiosos. Melissa se dejó caer en la silla, el alivio recorriéndole el cuerpo. ¿Cómo lo consiguió? Hizo un discurso sobre integridad y lealtad, sobre defender lo correcto incluso cuando cuesta caro. La máscara profesional de Victoria se resquebrajó un poco, dejando ver admiración. Les dijo que si votaban en su contra por defender a una mujer inocente, demostrarían que Blackwood International había perdido su alma. Varios consejeros cambiaron su voto en el acto. Ese hombre se va a matar asumiendo riesgos así. Quizá. Victoria sonrió. Pero morirá sabiendo que vivió según sus principios. Eso es más de lo que la mayoría puede decir. Esa noche, Alexander apareció en el apartamento de Melissa con una botella de champán y una pizza del mismo restaurante italiano de Brooklyn, donde habían tenido su primera cita. «Ganamos», dijo simplemente. «Por ahora», replicó Melissa. «Los Whitfield no se rendirán tan fácilmente. Que lo intenten. No les tengo miedo». Dejó la pizza sobre la mesa pequeña de la cocina y empezó a abrir el champán. Hablé con mis abogados hoy. Estamos preparando una demanda por difamación contra el periodista que empezó todo esto. Al parecer tiene un historial de aceptar dinero por escribir piezas de ataque. ¿Vas a demandarlo? Voy a poner un ejemplo. El corcho salió disparado y el champán llenó 2 vasos desparejados. Nadie ataca a la gente que me importa y se sale con la suya. Las palabras «la gente que me importa» eran sencillas, pero golpearon a Melissa con una fuerza inesperada. Había pasado tanto tiempo sola peleando sus propias batallas, cargando con sus propios pesos, que la idea de que alguien estuviera dispuesto a compartirlos, de que alguien estuviera luchando por ella, le parecía casi irreal. «¿Por qué haces todo esto?», preguntó. «¿De verdad? Nos conocemos desde hace unos meses. Esto no puede ser solo atracción». Alexander se sentó frente a ella con expresión pensativa. «La primera vez que te vi en aquel restaurante poniendo a Preston de rodillas, pensé que eras la mujer más aterradora que había visto jamás», confesó. «Pero luego te vi consolar a Dorothy Henderson. Vi la ternura bajo la fuerza y me di cuenta de que no dabas miedo en absoluto. Eras exactamente el tipo de persona que llevaba buscando toda mi vida. Alguien que no me dejaría esconderme detrás de mi dinero y de mi nombre. Alguien que me señalaría cuando fuera un idiota y me obligaría a ser mejor.
No soy tan especial. Lo eres para mí. Alzó su vaso. Por sobrevivir a la tormenta. Melissa alzó el suyo. Por lo que venga después. Los vasos tintinearon, y al beber, Melissa sintió que algo se acomodaba en su interior, una sensación de corrección de pertenencia que no había experimentado desde sus días en el ejército. Pero la tormenta aún no había terminado, y el mayor desafío estaba por llegar. 2 semanas después de la reunión del consejo, la demanda por difamación contra el periodista produjo resultados inesperados. Bajo la presión del equipo legal de Alexander, el hombre reveló que había recibido dinero de Vivian Whitfield para escribir el artículo. Más aún tenía pruebas, correos, transferencias bancarias, incluso grabaciones de conversaciones telefónicas, en las que Vivian hablaba explícitamente de su plan para destruir la reputación de Melissa. Las pruebas eran demoledoras. En cuestión de días, los Whitfield se vieron en el centro de un escándalo mediático mucho peor que el que habían creado para Melissa. Preston fue llamado de vuelta de Suiza, su padre. Dimitió de 2 consejos de administración y la propia Vivian fue arrestada por cargos de conspiración y difamación. «Casi me dan pena», dijo Melissa viendo las noticias desde el ático de Alexander. No respondió él. Intentaron destrozar la vida de una persona inocente por una venganza pueril. Están recibiendo exactamente lo que se merecen. Aún así es extraño ver cómo se da la vuelta a la situación así. Alexander se acercó por detrás y la rodeó con un brazo por la cintura. La justicia encuentra a la gente tarde o temprano. A veces solo necesita un poco de ayuda. Los meses siguientes fueron más tranquilos. El escándalo se desvaneció de los titulares, sustituido por nuevos dramas y nuevas indignaciones. La reputación de Melissa quedó restaurada e incluso reforzada, a medida que salían más detalles sobre su historial de servicio y la verdad de lo ocurrido en Afganistán. Varias organizaciones de veteranos se pusieron en contacto con ella pidiéndole que hablara en actos y formara parte de sus juntas. A regañadientes, se vio convertida en una figura pública por derecho propio. Su relación con Alexander se profundizó de formas que no esperaba. Discutían a veces. Ambos eran demasiado tosudos para estar de acuerdo en todo. Pero las peleas nunca duraban. Aprendieron los ritmos del otro, sus heridas, sus sueños. Melissa descubrió que Alexander hacía voluntariado en un comedor social cada acción de gracias. Una tradición que había empezado su padre. Alexander descubrió que Melissa aún tenía pesadillas con Afganistán y aprendió a abrazarla durante ellas sin hacerla sentir débil. Eleanor Blackwood se convirtió en algo parecido a una madre postiza para Melissa. Comían juntas una vez a la semana compartiendo historias sobre la vida militar y comparando notas sobre cómo manejar a Alexander cuando se ponía especialmente cabezota. Eleanor le enseñó qué tenedor usar en las cenas formales y qué matronas de la alta sociedad evitar. A cambio, Melissa le enseñó algunos movimientos básicos de defensa personal por si acaso. «Mi hijo va a casarse contigo», anunció un día Eleanor mientras tomaban el té. «Lo sabes, ¿verdad, Melissa?», casi se atragantó con el scone. «Solo llevamos 6 meses juntos. Yo me casé con su padre después de 3. Hay cosas que simplemente se saben». Los ojos de Eleanor brillaron. «No te preocupes, querida. No quiero meterte prisa. Solo te digo que cuando llegue el momento tienes mi bendición para lo que valga. Vale mucho, la verdad». Dorothy Henderson también siguió en la vida de Melissa. La viuda se había vuelto algo así como una celebridad local, tras el incidente del restaurante La Mujer a la que una Navy SEAL había defendido, y utilizó esa fama para abogar por los derechos y la dignidad de las personas mayores. Ella y Melissa tomaban café una vez al mes, y Dorothy nunca dejaba de recordarle cómo ese momento de valentía había cambiado la vida de ambas. «Me devolviste la esperanza», le dijo una vez Dorothy. «A mis 73 años pensé que era invisible que mis mejores días habían pasado. Me demostraste que una sola persona aún puede marcar la diferencia a cualquier edad». «Tú me mostraste lo mismo», respondió Melissa. «Yo estaba perdida cuando nos conocimos, avanzando por inercia esperando que algo le devolviera sentido a mi vida. Tú fuiste la razón de que me arriesgara. Entonces, supongo que nos salvamos mutuamente».
La pedida de mano llegó una noche en la que Melissa no lo esperaba. No en un restaurante caro ni durante unas vacaciones románticas, sino en aquel pequeño italiano de Brooklyn, donde habían tenido su primera cita de verdad. Alexander había arreglado para que el restaurante estuviera vacío solo ellos dos, y la familia del dueño que los observaba desde la cocina con sonrisas cómplices. Tenía un discurso preparado, dijo Alexander arrodillándose junto a su mesa de siempre. Algo elocuente sobre compañerismo, crecimiento y construir un futuro juntos. Pero mirándote ahora solo puedo pensar en que no quiero pasar otro día sin saber que estarás ahí. Así que diré esto, Melissa. Carter, eres la persona más valiente y extraordinaria que he conocido. Me has hecho mejor de maneras que no sabía que necesitaba. ¿Quieres casarte conmigo? Melissa. Miró el anillo en su mano, un diamante sencillo, elegante, pero sin ostentación, exactamente lo que ella habría elegido. Y sintió cómo se le llenaban los ojos de lágrimas. Sí, dijo. Con una condición. El rostro de Alexander se ensombreció un segundo. ¿Qué condición? Que nunca dejes de desafiarme. Que sigas llamándome la atención cuando esté equivocada y empujándome a ser mejor. Eso es lo que amo de ti, Alexander, que ves a la verdadera yo, no a una versión idealizada. Y aún así me quieres. Su sonrisa volvió más brillante. Puedo hacer eso. Entonces sí. 1000 veces sí. Él deslizó el anillo en su dedo, y cuando se levantó para besarla, la familia del dueño estalló en aplausos. De algún lugar apareció champán y hubo brindis. Durante una noche perfecta, el mundo fue exactamente como debía ser. La boda se celebró 6 meses después, en el Museo Metropolitano, el mismo lugar donde habían asistido a la gala, que lo había cambiado todo. Eleanor insistió en ayudar con la organización, y Dorothy Henderson actuó como abuela honoraria acompañando a Melissa por el pasillo en lugar de su padre distanciado. Victoria fue la dama de honor de Melissa. El equipo de seguridad, los hombres y mujeres que al principio habían sido escépticos con la nueva contratación del jefe, y que ahora la respetaban más que a nadie, ocupó toda una sección. Y en primera fila, varios de los antiguos compañeros SEAL de Melissa con uniformes de gala llegaron desde distintas partes del mundo para ver a su hermana de armas encontrar la felicidad. «Estás radiante», dijo Eleanor ajustando el velo de Melissa justo antes de la ceremonia. «Estoy aterrada. Es lo mismo en un día como este». Eleanor le apretó las manos. «Sabes, mi hijo era otra persona antes de conocerte, cerrado, cínico, viviendo por inercia. Tú lo abriste de nuevo. Le recordaste que hay más en la vida que precios de acciones y juntas. Él hizo lo mismo conmigo. Entonces estáis en paz». Eleanor sonrió y le besó la mejilla. «Bienvenida oficialmente a la familia Melissa». La ceremonia fue elegante pero personal, llena de lecturas de sus libros favoritos, y música con significado para ambos. Cuando llegó el momento de los votos, Alexander habló primero. «Melissa, desde el momento en que te vi poner en su sitio a un matón, supe que eras diferente. No te importó mi nombre ni mi dinero. Solo te importó hacer lo correcto. Eso es lo que más admiro de ti, tu compromiso inquebrantable con la justicia, incluso cuando te cuesta caro. Prometo ser digno de ese compromiso. Prometo estar a tu lado en cada batalla, celebrar tus victorias y compartir tus derrotas. Y prometo no dejar de luchar por nosotros como tú luchaste por aquella desconocida en el restaurante». Melissa respiró hondo. «Alexander, pasé años construyendo muros alrededor de mi corazón. Me convencí de que no necesitaba a nadie, de que la vulnerabilidad era debilidad, de que el amor era un lujo que no podía permitirme. Me demostraste que estaba equivocada en todo. Me enseñaste que la fuerza y la apertura pueden coexistir, que pedir ayuda no es rendirse, que la pareja adecuada no te completa, sino que te desafía a completarte a ti misma. Prometo seguir desafiándote, seguir empujándote hacia tu mejor versión. Y prometo que sin importar las tormentas que enfrentemos, estaré a tu lado lista para enfrentarlas juntos». Cuando el oficiante los declaró marido y mujer, los aplausos fueron atronadores. Melissa vio lágrimas en los rostros de veteranos endurecidos. Vio a Eleanor secarse los ojos con un pañuelo de seda.
Vio a Dorothy sonreír como una abuela orgullosa. La recepción se prolongó hasta entrada la noche. Hubo baile. Ambos habían aprendido solo para la ocasión discursos, y más champán del que Melissa había visto jamás. En algún momento ella y Alexander se encontraron solos en un balcón con vistas a la ciudad. La misma vista que habían compartido la noche en que él le habló de la muerte de su padre. Feliz más de lo que nunca imaginé posible. Se apoyó en él, sintiendo el calor a través de la tela del vestido. ¿Es raro que siga esperando que algo salga mal? Sería raro que no lo hicieras. Pero Carter la giró hacia él. Ya hemos sobrevivido a lo peor, un escándalo, una campaña de difamación, una familia de sociópatas con derecho intentando separarnos. Lo que venga ahora lo manejaremos juntos. Juntos, repitió ella. Me gusta cómo suena. Bien, porque ahora estás atada a mí, para lo bueno y para lo malo. Melissa rió esa risa áspera que con los meses se había vuelto más fácil, más natural. Para lo bueno y para lo malo. Aunque espero que sea mayormente lo bueno. Yo también. Alexander le tomó la mano y la llevó de vuelta a la puerta. Ahora, ¿qué te parece si regresamos dentro y escandalizamos a mi madre con nuestras habilidades de baile? Creí que nuestras habilidades de baile eran lo único que aprobaba. Precisamente. A ver si conseguimos cambiar eso. De la mano volvieron a la fiesta listos para lo que viniera. Dentro la música subió y mientras Alexander llevaba a Melissa a la pista para su primer baile como esposos, ella se cruzó con la mirada de Eleanor al otro lado de la sala. Su suegra alzó su copa en un brindis silencioso, y Melissa sonrió sintiendo por primera vez en su vida adulta que por fin había encontrado un hogar. Bailaron hasta medianoche rodeados de la gente que los quería. Cuando las últimas notas de la última canción se desvanecieron, Alexander la estrechó y le susurró al oído. Lista para empezar nuestra vida juntos. Ella lo miró a ese hombre que la había visto en su peor momento, y aún así la había amado, que había luchado por ella cuando ya no podía luchar por sí misma, que le había demostrado que la vulnerabilidad no era debilidad, sino fuerza, y sintió que el corazón se le llenaba de certeza. He estado lista desde el momento en que te conocí, respondió. Él la besó suave y lentamente, y luego le tomó la mano y la condujo hacia la puerta, hacia el resto de sus vidas, hacia cualquier aventura que los esperara al otro lado. La noche se extendía ante ellos, llena de promesas. Y mientras salían al aire fresco de Manhattan, Melissa supo que fuera cual fuera el desafío que se presentara, lo enfrentarían como lo habían hecho siempre, hombro con hombro, mano con mano.